Antes de empezar nuestra charla, yo quisiera tomar unos cuantos minutos nada más para recordarle al auditorio, vamos a ponerlo así, la situación real, política, legal en que nos encontramos dentro del sector energético, específicamente en el eléctrico. A pesar de que hay que tomar en cuenta, por supuesto, que ya hay una suspensión por parte de un juez sobre la nueva, la contrarreforma, la nueva ley eléctrica. Sí quisiera recordar rápidamente los principales puntos que contempla esta ley, que insisto, al día de hoy está suspendida con efectos generales. Bueno, por un lado, uno de los elementos importantes es que la Comisión Federal de Electricidad, el suministro básico, con la ley original tenía que llevar a cabo subastas para contratar sus coberturas eléctricas y se establecían la existencia de contratos legados, los previos a la reforma, con una limitante en su tiempo, de forma tal que las subastas iban a sustituir esta energía. Con la nueva LIE, la relación de subasta es una opción y se crea un nuevo contrato, de entrega física, bajo los cuales la CFE podría contratar de manera directa estas coberturas eléctricas que requeriría CFE suministro básico, y también se puede alargar, vamos a decir, todo el tiempo que considere necesario, la vida de las plantas propias de la CFE. El otro elemento es el cambio en el despacho eléctrico. La ley original establecía criterios de seguridad de despacho y eficiencia económica de manera simultánea, y la ley modificada establece que se tomará en cuenta la seguridad del despacho, la eficiencia económica, pero siempre considerando estos contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física, de tal forma que se daría preferencia al despacho de las plantas de la CFE. Otros temas importantes, todos relacionados con competencia económica. Bueno, habría una vinculación directa de la planeación energética con los permisos que la CRE debería otorgar en materia de generación, de tal forma que solo podría otorgarlos a aquellos permisos que estén, vamos a decirlo así, aprobados dentro de la planeación. El acceso abierto a las redes, que es una condición indispensable de la competencia en el sector, está sujeto a una declaración de factibilidad técnica por parte del SENACE, de tal forma que la planeación es vinculante. Hay otro efecto sobre los certificados de energía limpia, ese sería el cuarto elemento desde mi punto de vista, de tal forma que los certificados de energía limpia, como fueron concebidos originalmente en la ley original, un incentivo para el desarrollo de nueva infraestructura renovable, esto desaparece para aplicar también a las plantas de la CFE que fueron creadas, por supuesto, antes de la reforma. Y finalmente, por lo que se refiere a los permisos otorgados de manera previa en la ley original establecía un respeto de todos sus términos hasta su terminación. Sin embargo, en la nueva ley se establece la posibilidad de llevar a cabo una revisión de su legalidad, así como el cambio de contrato, digamos, para los productores independientes de energía. En este contexto, ya sin mayor calificación, vamos a empezar nuestra discusión, y entonces yo le quisiera preguntar a Ivette Castillo, ¿qué nos puede aportar? Hemos escuchado mucho de diferentes voces, una serie de preocupaciones que tienen que ver con la inestabilidad que se crea en la red eléctrica con la incorporación de renovables. Pero seguramente, Ivette, que tú nos puedes ayudar a entender, por un lado, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir estabilidad en la red? ¿Cómo es que se puede obtener? ¿Y qué casos nos podrías comentar destacados en este sentido? ¿Algún sistema eléctrico que conozcas, que se haya atendido en tu empresa, que se pueda considerar una referencia importante para nosotros? Muchas gracias, bienvenida, Eve. Listo, muchas gracias, Rosente, y gracias por la explicación. Creo que ayuda muchísimo para ponernos en el contexto. Estabilidad de la red, ¿no? ¿Por qué se habla tanto de la estabilidad de la red y existe, y por qué esto es un problema y por qué es que hay que arreglarlo, ¿no? Importante destacar que si bien sí la penetración de renovables contribuye a la inestabilidad de la red, no es el único factor.
También el que tengamos México o cualquier otro país una infraestructura de transmisión en corriente alterna antigua contribuye a esta inestabilidad de la red, así como el incremento de la demanda contribuye a la inestabilidad de la red, y así como los planes a largo plazo, que ahora perfecto Raúl comentaba en su otra presentación, los planes que tienen la mayoría de los países en el mundo de descarbonizar, es decir, desmantelar las plantas de carbón. Se habla de más de 750 gigawatts de aquí al 2030 que se van a eliminar. Y esto sin duda alguna va a desestabilizar, tiene que tener un impacto en la red, ¿no? Entonces, no es solamente los renovables, es una serie de factores que están ocasionando esta inestabilidad. Ahora, cuando hablamos de inestabilidad, ¿qué es esto, no? Entonces, podemos hablar de voltaje, de frecuencia, de impedancia en nuestro sistema eléctrico. Cuando tenemos este desbalance que hace algunas semanas todo el mundo hablaba mucho del famoso desbalance, es cuando estás generando más, consumiendo menos, se da este desbalance en la frecuencia, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es tener tecnología o poder balancear de nuevo a través de generación o de otro tipo de tecnologías para volver a balancear lo que es tu red. Pero esto solamente es en voltaje. Tienes otros temas de frecuencia, tienes temas de impedancia, tienes temas. Entonces, todo esto en conjunto es lo que desestabiliza tu red, básicamente. ¿Qué es lo que pasa cuando se desestabiliza tu red, no? Entonces, en principio tienes una pérdida de sincronismo o de inercia, que si no lo arreglas en su momento, entonces puede llevarte a una sobrecarga en tus redes de transmisión o en tu sistema energético, que si no lo arreglas puede llevarte entonces al famoso load shedding, que es desconexiones controladas, es decir, vas desconectando o vas teniendo apagones pero controlados para evitar sobresaturar mucho más tu sistema. Y si de nuevo no lo controlas y lo llegas al extremo, entonces puedes llegar a lo que es un blackout, un apagón que no controlaste y que va a ser complicado regresar, ¿no? Entonces, para evitar llegar a este tema menor, entonces tienes que estabilizarla en el momento en que inicia tu inestabilidad. La excelente noticia es que existe tecnología para esto y es tecnología que ya es accesible. México no es el primer país que está enfrentando estos desafíos, como también mencionaba muy bien Raúl. Hay varios de los países que han ido evolucionando en su sistema energético están enfrentando este desafío y la tecnología existe y está aprobada. Y en este mismo panel tenemos más de un tecnólogo que tiene tecnología para esto y variada. Entonces, podríamos hablar de dos tipos de tecnologías en función de los criterios que quieras implementar, económicos y técnicos, ¿no? Puedes hablar de tecnologías que irán en el sistema de transmisión, y estos son lo que en inglés se llama FACTS, que es Flexible AC, Corriente Alterna Transmission Systems, y que son básicamente compensadores, STATCOMs, compensadores síncronos, compensadores en serie, y que lo que hacen es tomar la potencia, que es la potencia en megawatts, que es lo que alimentas, también se genera lo que es la potencia reactiva. Lo que hacen estos sistemas FACTS es ya sea consumir o generar esa potencia reactiva para que tengas más megawatts per se, y eso es lo que alimentas, ¿no? Entonces, estos son sistemas que típicamente se instalan en el lado de transmisión. El transportista es quien lo instala, ¿no? Son sistemas grandes que compensan la red. Dependen del CAPEX, por supuesto, y se recuperan normalmente, si lo que quieres es monetizarlo, se recuperan con la tarifa de transmisión. Si hablamos del lado de generación, entonces tienes otro tipo de sistemas, que es básicamente un poco lo que también vamos a hablar aquí. Puedes tener turbinas aeroderivadas, que básicamente trabajan con gas natural. Puedes tener motores reciprocantes, que pueden trabajar con gas o con diésel. Puedes tener sistemas de almacenamiento de energía, ya sea baterías per se, o puedes tener sistemas de bombeo, que es básicamente las centrales hidros, ¿no? De CFE. Todas estas soluciones en conjunto lo que te van a ayudar es a entrar. En cuanto tienes a un parque eólico, un parque solar, que hay una intermitencia, lo que van a hacer estas tecnologías es entrar, compensar, quitar este desbalance, quitar si es que hubo una estabilidad, y en cuanto ya no haya esta intermitencia, ¡pum!, se van y sigues generando con tu fuente renovable, ¿no? Esto es desde el lado de generación, y además de esto, de estar entrando y saliendo, ellos pueden también contribuir a lo que se le llama servicios conexos. Esto es un servicio al final, ¿no? Tienes una energía que la tienes ahí, esperando a que haya alguna intermitencia para que pueda entrar y salir. Entonces, esto se monetiza igualmente y se vende igualmente. Entonces, hablando de este mundo de tecnologías, tienes muchas tecnologías, muchas soluciones en función del problema que tengas y en función del criterio que tengas de inversión. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quién lo va a invertir? ¿Cómo lo vas a monetizar? ¿Y cómo lo vas a recuperar?
De ahí que escoges uno u otro modelo. ¿Qué combustible tienes disponible? ¿Tienes agua disponible? ¿Qué terrenos tienes disponible? Etcétera, etcétera. Quiero rápidamente compartir un caso que me pareció muy interesante de Australia. En el 2016 tuvieron un blackout, es decir, no controlado, que duró más de 9 horas y esto ocasionó más de $400 millones de pérdidas, 850,000 clientes perdidos, etc. Y en el 2017 continuaron con load shedding, que son estas desconexiones programadas. Tenían temas de precios súper altos, muchísima volatilidad y tenían muchos problemas de inestabilidad de la red. Esto básicamente porque tienen un programa de descarbonización muy agresivo, más del 15% de sus generaciones de carbono, lo están eliminando poco a poco. Tienen mucha fuente solar que están desde utilities, pero también en rooftops de casas, edificios, etcétera. Y todo esto estaba contribuyendo a una inestabilidad. ¿Qué hizo Australia? Entonces tuvo estos problemas que fueron serios, graves, ¿no? Apenas hace algunos años. Y lo que hicieron fue optimizar código de red, para poner tiempos de respuesta mucho menores, controlar, regularizar esto. Trabajaron en servicios conexos junto con todos los jugadores del mercado para que estos fueran atractivos al mercado y pudieran impulsar el que el mercado, o los privados, el gobierno, los jugadores del mercado, entraran a este mercado de servicios conexos. Trabajaron con los jugadores del mercado también para asegurar que esto fuera a largo plazo y les diera la seguridad de poder invertir en este tipo de proyectos. Y hablando también de cómo les dieron esta seguridad, trabajaron en algunas auctions o algunas subastas solo de sistemas de almacenamiento de energía, por ejemplo, para crear este mercado de capacidad, ¿no? Entonces, el ejemplo que tiene Australia es de algo muy grave que tuvo, de precios súper altos, muy grave, trabajaron en ello con todos los jugadores del mercado y llegaron a una solución que les está funcionando demasiado, sin tener que disminuir su penetración de renovables. Sigue su plan de descarbonización al 2040. Entonces, básicamente eso es lo que quería compartirles. Pues la verdad es que es un gran ejemplo lo que nos dices. Sobre todo me quedo en particular con el planteamiento tan abierto, tan honesto de sí hay inestabilidad. Por supuesto que los sistemas eléctricos pueden comportarse de manera inestable. Las causas son varias y las soluciones afortunadamente también. Muchísimas gracias, Ivette. A mí me gustaría pasar ahora a platicar con Yanni Moreno. Yanni, es una realidad, todos sabemos que tu empresa tiene una amplísima experiencia en tema de integración de renovables en diferentes tipos de sistemas. ¿Podrías compartirnos cómo han logrado esa estabilización? ¿Qué tipos de casos, de regiones nos puedes compartir para ilustrar este esfuerzo y estos logros que han tenido? Muchas gracias. Muchas gracias, Rosanetti. Primero, quisiera agradecer a la organización del México Energy Forum por considerarnos y definitivamente es un gusto compartir el panel con todos ustedes el día de hoy. Mira, las tecnologías de borde de red que incluyen los sistemas de almacenamiento de energía no solamente han ayudado a las compañías eléctricas a aprovechar de mejor manera los recursos renovables. Y bajo el contexto que estamos hablando el día de hoy, es el sistema de almacenamiento de energía, nos vamos a referir a los recursos renovables no convencionales, solar y eólico, básicamente. ¿Sí? Han ayudado a las compañías eléctricas, pero también han habilitado a los usuarios comerciales, industriales y residenciales para que participen en los mercados energéticos. Esto es definitivamente una tendencia global. ¿Qué hemos hecho con estas tecnologías? En el espectro de proyectos que les puedo mencionar el día de hoy, vamos desde aprovechar techos en instalaciones deportivas, por ejemplo, estadios, donde combinamos el solar con el almacenamiento para aprovecharlo de mejor manera. Pasamos por temas netos puros de estabilidad en complejos industriales, como lo son, por ejemplo, los puertos, que tienen una dinámica de consumo muy compleja y los hemos ayudado a estabilizarla con sistemas de almacenamiento, hasta trabajar activamente y cada vez vemos creciendo más ese nicho de mercado de los proconsumidores. ¿Sí? Esos entes, y los voy a llamar porque ya no son usuarios, sino son entes que producen y consumen de ahí hacia la red. ¿Sí? Pasamos por todo eso.
Entrando en materia y para responder tu pregunta en relación a la integración de renovables y acercándonos un poco más a la región, muy interesante lo que nos comentó Ivette allá en Australia. Tenemos nuestra experiencia en Latinoamérica. Nuestro primer proyecto fue en Chile, 2009, ¿sí? Integración de renovables. Pero me gustaría, y por el caso específico y lo que sucedió en Jamaica, me gustaría hablar un poco más de Jamaica. Jamaica, una isla en el Caribe, como todos conocemos, sale con un plan estratégico a nivel país, y esto es bien importante porque es a nivel país que se tiene que dar para alinear a todo el sector, ¿sí? En el 2010 ellos salen con un plan que llamaron 30-30. 30% de la matriz energética debe venir de renovables, por lo menos, para el año 2030, ¿sí? Todo muy bien, muy éxito. Ya tenían 2 parques eólicos que funcionaban perfectamente, los Winton 1 y 2, 38 megavatios, súper exitosos, un ambiente positivo desde el punto de vista de financiar este tipo de proyectos en el Caribe, en específico en Jamaica. 20 años plazo, lo podemos hacer, salen las solicitudes de ofertas, se negocian los PPAs, se firman, se empieza la construcción, empiezan a entrar en 2015, 2016, finales de 2016, oh sorpresa, la compañía eléctrica encargada de la red, JPS, alza la mano y dice, imposible de manejar. Es extremadamente inestable, ¿sí? Y le muestran al regulador, al Ministerio de Energía, un análisis donde efectivamente buena parte de la intermitencia es intrínseca de la red, esa dinámica que estamos hablando, que mencionamos anteriormente, ¿sí? En que la carga es dinámica y cada vez va a ser más dinámica, porque vamos a entrar a hablar más de electrificación de transporte y todo esto. Además hay falencias de la red, las redes no son perfectas, ¿sí? Entonces eso pues magnifica de mala manera. Y ahora los renovables que son intermitentes, pero en su análisis lo interesante es que ellos sí logran demostrar que en ese momento ya 38% de la inestabilidad que estaban experimentando viene de los renovables. ¿Qué hacemos? Entonces, a nivel gobierno, a nivel compañía eléctrica, regulador, primera opción, limitamos los renovables, que lo han hecho en muchos países, ¿sí? Los limitamos, ya se firmaron los PPAs, hay compromisos, hay inversión, pero no lo podemos manejar. Esa es una opción. Y olvidémonos del 30-30, porque eso ya, si no podemos con 15%, no vamos a poder con 30%. Bueno, segunda opción, busquemos forma de estabilizar el sistema y aprovechar esa inversión y esos recursos que estamos integrando y buscar llegar a la meta de 30-30. Se van por la segunda opción, afortunadamente. Entonces, eso es trabajo en conjunto, regulador, gobierno, o sea, a nivel estratégico, con la compañía eléctrica, se crean grupos de trabajo, ¿sí? Multisectorales, incluyendo compañías de ingeniería, asesores. Nosotros participamos con JPS, se diseña y se construye, nosotros construimos el proyecto con JPS, un sistema de almacenamiento de energía que les ayuda con el suavizamiento de los renovables para aprovecharlos de buena manera, ¿sí? Y les ayuda también con la estabilidad que tenía la red desde el punto de vista de la demanda, que es dinámica, y las falencias que tenía la red la vuelve más robusta, ¿sí? Y además les agrega un componente de desplazar esa reserva rodante que tiene un costo para la compañía eléctrica y para todos los que pagamos el servicio, ¿sí? Entonces tiene ese componente adicional, proyecto exitoso. De hecho, les comento que cuando se plantea lo que se planifica, lo que se planea hacer en su momento, ¿sí? Incluso en el sector en Jamaica, de energía, se llegó a comentar de que esto era un proyecto de feria científica, que a ver si funcionaba. Funciona perfectamente, de hecho entregan mucho mejores resultados de lo que esperaban, lograron integrar los renovables. Es más, respuesta de gobierno ante los resultados. Cambiamos el plan 30-30. Ahora vamos a hacer 50-30. 50% de renovables para el 2030. Lo vamos a lograr. Hay tecnología para hacerlo. Hay el alineamiento entre los entes involucrados, etc. No son los únicos, ¿sí? Ya vemos Barbados, por ejemplo, meta de 100% para el 2050. Energía renovable, esa independencia de los combustibles fósiles que
estamos hablando en este panel, lo que comentó Ivette. Recientemente, Puerto Rico anuncia el año pasado un cambio de política estratégica en relación a la matriz energética, muy agresivo, eso sí, porque para el 2025 quieren llegar a 30% cuando están en 3%, 2040, 60%, 2050, 100%. Y con un plan, y eso es bien importante a nivel país, con un plan de recursos integrados, ¿sí? Que eso es todo el análisis del sistema a nivel de la red, ¿sí? De qué considera, y está escrito en el plan, sistemas de almacenamiento de energía para dar soporte a todo este cambio que quieren hacer en su matriz energética. O sea, está bien definido y de hecho ya salieron las licitaciones, las primeras. Entonces, eso es, o sea, desde el punto de vista de integración de recursos, lo que está ocurriendo en la región, y quisiera tocar en lo que comentabas un poco al principio, ya para cerrar en esta intervención. No solo, y si se da la ley que mencionabas del sector energético en México, estos sistemas también van a dar soporte a esa estrategia si se llegara a implementar. Recordemos nuestro primer proyecto, 2003, 40 megavatios en Alaska, fue por temas de evitar los apagones, que a nadie nos gusta, ¿sí? Entonces, ahí no estaban hablando de renovables, ahí era simple y sencillamente estabilidad, ¿sí? Garantizar la continuidad de servicio, mejorar la calidad de servicio, ¿sí? 2003. ¿Qué ventaja tenemos hoy en día? Que estos sistemas ahora sí que los conocemos súper bien. Entonces, 17 años más adelante, más tarde, una oportunidad enorme, no solamente a nivel utilitario en México, también a nivel industrial, generación distribuida, etcétera. Voy a hacer una pausa acá para darle oportunidad a los demás panelistas. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Interesantísimo lo que nos planteas, la necesidad de una planeación totalmente coordinada con todos los interesados, no solamente con los jugadores, digamos, directos del sector, sino que es una realidad que cualquier cosa que pasa en el sector tiene una influencia directa, un impacto directo en la evolución de cualquier país. Y me quedo también con este concepto tuyo llamado, lo llamaste pro consumidores, estos consumidores que ya no solamente tienen un rol, vamos a llamarle pasivo, sino que también están produciendo. Excelente, muchísimas gracias. Y ahora a mí me gustaría plantearle a Raúl Carral, después de escuchar estas experiencias internacionales, si pudieras colaborar con esta discusión, hablándonos de las experiencias que has tenido, que ha tenido tu empresa en nuestro país. ¿Qué tipo de proyecto, de caso exitoso, de algún caso de negocio de estos que ustedes tienen tanta experiencia en gran escala, que pudieras compartir, que ha colaborado, digamos, a la estabilidad, por supuesto, de la operación del sistema eléctrico, pero también al desarrollo de esa empresa a quienes hayan ustedes apoyado? Muchísimas gracias, te escuchamos. Muchas gracias, Rosanetti. Bien, pues como ya comentaba en mi presentación, pues nosotros estamos en México ya desde principios de los 90s, ya tenemos pues ya más de 30 años en México. Y bueno, pues tenemos instalados en México actualmente alrededor de medio giga en cuanto a motores, proyectos de motores. Y bueno, pues muchos de estos proyectos están operando a carga flexible, es decir, carga base flexible que producen exactamente la electricidad que se necesita en el momento que se necesita. Tenemos un proyecto, por ejemplo, bien interesante de abasto aislado para una fábrica de automóviles muy importante en el norte del país, el cual, bueno, esta central opera pues independientemente de la red y además tiene un sistema de baterías de 12 megas. Es un sistema independiente, es una red aislada, si se le puede llamar, y pues tiene una gran disponibilidad y confiabilidad. Por lo mismo, ¿no? Estos elementos, tanto los motores que tienen cierta redundancia, en el cual, bueno, pues un
un motor puede estar apagado o dos y se les está dando mantenimiento en algún momento, y además de que cualquier inestabilidad que exista en el sistema, pues entra la batería muy bien, ¿no? Y así, pues esta planta productora de motores, de automóviles, está operando todo el tiempo. Lo mismo las demás centrales que están interconectadas a la red, pues bueno, tienen tanto PPAs con privados, como también pues operan en el mercado eléctrico mayorista, o también, bueno, pues exportan electricidad de México a, por ejemplo, hay una central que exporta a Guatemala, ¿no? Con nuestra tecnología. Y bueno, pues actualmente ya anunciamos hace apenas algunas semanas este proyecto que ya empezamos a construir cerca de La Paz, ¿no? De una batería de 10 megavatios, 10 megavatio hora, para ayudar a la estabilidad de la red para una central eólica. Entonces, son proyectos bien interesantes que hemos estado haciendo aquí en México. Muchas gracias, sin duda es interesante. Me queda claro que supongo pues cada proyecto tendrá sus propias características y el tema de los costos y el tema de los cuándos y los cómo, pues también se tendrán que analizar de manera individual, pero es muy valioso que todos entendamos que hay más de una forma de, digamos, de contribuir a la estabilidad de la red, y una de ellas es estos ejemplos que tú nos das en materia del propio autoabasto, ¿no? Finalmente también ayudamos a la red si buscamos estas opciones que le quiten presión o estrés a la red. Muchísimas gracias. Yo quisiera ahora pedirle a Guillermo, ya hemos escuchado perdón, me falta Alejandro, ¿verdad? Mil disculpas, había quedado que iba Alejandro, mil disculpas, por favor, nos falta todavía un ejemplo importante de la experiencia de Quartux, y aquí seguramente también tienes algo muy importante que decirnos. Ustedes, como entiendo, su operación tienen mucha experiencia en proyectos de menor escala. Platícanos un poquito cómo contribuyen esos proyectos que ustedes han desarrollado a este tema tan importante que estamos abordando hoy en materia de estabilidad del sistema eléctrico. Discúlpame, Alejandro, te estaba yo Claro, metiendo. no, Gracias. no te preocupes, Rosanetti. Muchas gracias por la introducción y por la pregunta, y buenas tardes a todos. Lo primero que me gustaría aclarar es que sí, el almacenamiento de energía ya es una realidad y una alternativa real para cualquier red eléctrica del mundo, ya sea a pequeña, a mediana o a gran escala, ¿no? Los costos han caído alrededor de un 89% en solo 10 años. La tecnología ha madurado con un aumento en actividad de patentes de alrededor del 14% anual, perdón, y los inversionistas pues cada día ven que se está ganando más adopción de estos sistemas con los consumidores, ¿no? El hecho de que se espere que los mercados desarrollados como lo son Estados Unidos y China aumenten la capacidad de almacenamiento a una tasa de crecimiento del 31% anual, pues es una clara indicación de que el almacenamiento está para quedarse. Y pues bueno, viendo la situación en México, para luego igual hablar un poco de nuestra experiencia como Quartux y los casos de éxito que hemos tenido, pues está la cadena de suministro, ¿no? Como la mayoría de los mercados de electricidad, se divide, como bien ya dijeron mis compañeros, generación, transmisión y consumo. Cada actividad requiere necesidades específicas que pueden satisfacerse mediante el almacenamiento, eso queda claro, como bien lo dijeron mis compañeros. El problema está en los diferentes entornos situacionales y regulatorios que los rodean, y esto a su vez puede dificultar o acelerar el despliegue de estos sistemas, ¿no? Para cada actividad. Dicho esto, creo que es importante identificar los puntos débiles y reconocer la viabilidad del almacenamiento para cada una de estas actividades para comprender mejor dónde exactamente el almacenamiento tiene más sentido y, pues, por lo tanto, perseguir un esquema de implementación más específico. Creo que los casos que nos presentaron Ivette, Jan y Raúl pues son muy claros, son muy buenos y ejemplifican lo que es almacenamiento igual en una escala de utility. Y digo, las ventajas que traen son claras para las actividades de generación y transmisión. Adicionalmente, como bien menciona Rosanetti, existe también el caso muy relevante para sistemas de menor escala
enfocados hacia la última parte de la cadena del valor, la parte del consumo, ¿no? Lo que son los usuarios finales. Y digo, dando un poco de contexto, México tiene un total de alrededor de 45 millones de usuarios de electricidad. El 90% de estos aproximadamente son residenciales, el resto son grandes usuarios industriales, agrícolas o comerciales. Y de estos, bueno, alrededor de 100,000 de estos grandes consumidores industriales consumen el 50% de la electricidad del país, ¿no? Y se les cobra de forma, con una tarifa horaria. Es decir, hay horarios donde la electricidad para ellos es muy barata y hay otros horarios cuando la red está más congestionada, donde la electricidad es mucho más cara, ¿no? De lo que hemos visto nosotros y nuestra experiencia de análisis de una gran cantidad de recibos para este tipo de usuario, alrededor del 40% de su factura o de su recibo de luz mensual se cobra por consumo en horas pico de demanda y adicionalmente sufren interrupciones a su operación por apagones en la red, ¿no? Como lo hemos visto los últimos meses. Digo, cada región varía un poco, obviamente. Esta situación abre la oportunidad de instalar un sistema inteligente de almacenamiento de energía que controla el perfil de consumo de estos usuarios, reduciendo las necesidades de demandas en horarios caros, con energía cargada en periodos baratos y de generación limpia, ¿no? Como bien Raúl nos pudo compartir la matriz de generación del país. Digo, sí es importante señalar que estos cambios en el consumo de los clientes cuando se llegan a dar, no solo benefician al usuario final, sino también ayudan a CFE al, número uno, reducir la carga pico cuando las líneas de transmisión están más estresadas y es más probable que se sufra un apagón. Número dos, evitan soluciones costosas como lo es encender plantas piqueras. Y número tres, permiten que se retrase la inversión de capital, fuertes inversiones de capital, para la construcción de infraestructura de red adicional que se utilizaría pues de forma esporádica. Digo, hablando del caso de nosotros como Quartux y de nuestra experiencia instalando y operando este tipo de proyectos en México, vemos que el interés está aumentando drásticamente, no solo con todo lo que está pasando, pero también por toda la tecnología y los avances en costos que están habiendo. Hay un gran interés en el sector industrial. Sí vemos que específicamente ahorita que nos ha sorprendido, ha habido mucho interés de sectores que han sufrido mucho por la pandemia, como lo es el hotelero, las escuelas, ciertas plantas manufactureras. Y digo, hablando un poco de nuestra operación, vemos que sí, cada usuario es único y para cada cliente es importante la parte del diseño inicial adecuado en cuanto a dimensionamiento y aplicaciones para generar el mayor ahorro, ¿no? Sí se requiere un análisis profundo del perfil del cliente. Sí se requiere, digo, hemos instalado diferentes tipos de proyectos, solar más almacenamiento, almacenamiento para sustituir ciertas plantas de generación, almacenamiento como respaldo. Son diferentes aplicaciones que igual pueden ser complementarias y pueden generar mayor valor hacia el usuario, ¿no? Todo esto sí se debe de manejar con un software inteligente como el nuestro, como el que tiene Quartux, en donde se pueden aplicar simultáneamente todas las aplicaciones que puede brindar la tecnología de baterías. Digo, no sé cómo ande de tiempo, pero concluyendo un poco, para este caso de negocio, estamos viendo pocas trabas regulatorias y un beneficio económico muy claro mediante los ahorros generados en el recibo mensual y otras aplicaciones, como lo son el respaldo que genera pues acumulación de valor, ¿no? Entonces, digo, con estos atributos en mente, creo que un punto de entrada muy interesante de almacenamiento para México se basa en la instalación de sistemas de este tipo, de pequeña escala detrás del medidor, para consumidores industriales que pueden ver un alto retorno de sus inversiones con poco riesgo regulatorio. Entonces, digo, también teniendo en cuenta que consumen la mitad de la electricidad del país, pues la integración a la red de estos sistemas distribuidos junto con el software de despacho centralizado inteligente podría crear sin duda una red nacional más confiable, hacer que la industria sea más competitiva al reducir los costos de electricidad y bueno, puede llevar a México un paso más hacia la autonomía energética al permitir una mayor integración de energía renovable, ¿no?
Excelente, muchísimas gracias. La verdad es que hay una serie digamos, de datos muy específicos en la operación del sector eléctrico, como es la enorme diferencia que es consumir en una hora pico a una hora no pico. Y eso absolutamente influye en la operación total del sistema. Muchísimas gracias por compartirnos. Y ahora vamos con la experiencia de Guillermo García Alcocer, ya que hemos escuchado todas estas soluciones tecnológicas que van desde intervenir directamente en los sistemas de transmisión, abordarlos con generación, o bien abordarlos también desde el consumo o la administración, digamos, propia del consumo a nivel individual. Guillermo, compártenos un poquito qué le falta, si es que le falta, a la regulación en México para que este tipo de soluciones que estamos escuchando puedan cristalizarse. Nos decía Alejandro, ya nosotros ya estamos encontrando que a esta escala y detrás del medidor no hay mayor limitante, pero si quisiéramos abordar estas otras soluciones, comparte por favor con nosotros qué te parece a ti que le hace falta a la regulación en México. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, a Rosanetti y Barrios por la conducción. Saludo a mi amigo, al diputado Ochoa, que anda por ahí acompañándonos. Creo que va a platicar después de nosotros. Bueno, yo quisiera recapitular un poquito el tema del almacenamiento. El almacenamiento es como una navaja suiza. Todos tuvimos de chicos estas herramientas que tenían distintos usos dependiendo de las distintas aplicaciones que quisiéramos dar. Por ejemplo, yo agruparía un poco de las experiencias que acaban de narrarnos, que por un lado está proveer energía para complementar la variación de la generación renovable, ¿no? Está el tema del arbitraje de energía en tiempos baratos, que se puede llevar a épocas o a horas del día que son caras, como también se mencionó. Se puede brindar la regulación de frecuencia, una gran familia de servicios conexos que pueden estar también asociados al almacenamiento, y también tiene un valor que es que ayuda a diferir las necesidades de transmisión y de distribución. En la medida en que tú tengas necesidades de inversión porque a cierta hora del día se está saturando tu red, instalar un almacenamiento te puede ayudar a diferir en muchos años una inversión que no se podría realizar, digamos, que se podría realizar en otro momento. La CRE en su momento, hace casi un año, aprobó un acuerdo definiendo y reconociendo, aunque no fue de manera exhaustiva, pero la idea fue sacar los distintos servicios que las tecnologías de almacenamiento pueden ofrecer, ¿no? Entonces ahí venía, por ejemplo, el servicio de energía, sería como un generador, ¿no? Potencia, reserva de regulación secundaria, reserva rodante, no rodante, reserva operativa, reserva suplementaria, potencia reactiva, arranque de emergencia, muy importante, ¿no? De repente tienes que llamar ciertas plantas está poniéndose el sol y esas plantas, o inclusive cuando tienes el tema de la cola de pato, ¿no? Y así como, bueno, servicios regulados de transmisión y distribución. Esta regulación desafortunadamente se retiró del diario oficial. Yo creo que eso es una cosa que hay que analizar desde el punto de vista jurídico. Ya estaba aprobada y está en un limbo, pero está lista. Por otro lado, se hizo un estudio con el gobierno de Estados Unidos, con la Agencia de Comercio y Desarrollo, en la cual se estimó que hay un potencial en México para almacenamiento de 2.333 megawatts para los próximos 10 años. Y fundamental, uno de los servicios fundamentales que identificó este estudio lo realizó la consultoría Quanta Technology, y de hecho lo pueden encontrar en internet, es público y tiene mucha información muy relevante de dónde pueden estar las oportunidades de almacenamiento hacia adelante. Y los servicios principales en términos de monto de energía y de capacidad están básicamente en evitar la congestión en la transmisión, proveer de capacidad, ¿no? En el mercado de capacidad se puede proveer de esta energía. Y como bien decía Rosanetti, hoy en día se puede realizar muchas de estas actividades, sobre todo las que están asociadas al mercado, a la parte de complementar proyectos que están fuera de la red, el off the grid, pero hay muchos servicios que estarían asociados a la parte regulatoria
que no se pueden proveer en tanto no se ha definido claramente el servicio de almacenamiento. Entonces, un primer paso, definir, publicar regulación. Un segundo paso, me imagino, que se incluyera, por ejemplo, en la expansión del sistema que se marca en el PRODECEN, incluir estas tecnologías, hacer una subasta como marca la experiencia internacional de almacenamiento nada más, y establecer a partir de esa subasta el cobro que se va a realizar a todos los usuarios por la parte regulatoria, por la parte que va a dar servicios auxiliares tanto a la administración del sistema como a la transmisión como a la distribución. Entonces creo que hay un gran ámbito de acción para poder aterrizar estas tecnologías de manera masiva y yo creo que, como bien se dijo, estará en las autoridades el buscar darle más confiabilidad al sistema a través de tecnologías de punta, que además permiten descarbonizar el sistema. Bueno, pues ese era mi comentario. Muchas gracias, Rosanetti. Al contrario, muchas gracias a ti y muy interesante saber que, pues, que hay una regulación emitida, detenida, y que sería muy sencillo simple y sencillamente publicarla en el diario oficial. Además, por supuesto, de hacer pues todos los estudios y todas las discusiones que le urgen a México. Si les parece bien, por los tiempos creo que ya podemos pasar a atender a las preguntas del auditorio. Tengo aquí algunas preguntas y permítanme plantearlas. Entonces, tenemos una pregunta que es, ¿cuál es el papel de los microgrids en ayudar a que la red sea más estable? Yo creo, Raúl, si eres tan amable, tú nos puedes ayudar a responderla. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosanetti. Bien, pues excelente pregunta de la audiencia. Muchas gracias y gracias, Rosanetti, por tu excelente moderación. Bien, pues la parte de los microgrids. Sí, tenemos ya nosotros experiencia en poner microgrids con baterías en redes aisladas. Por ejemplo, hicimos uno en una isla de Portugal que se llama Graciosa, en donde pues está la parte solar y muchas baterías también. Otro ejemplo también que es bien interesante es, por ejemplo, en la isla de Roatán, en Honduras. Es un lugar paradisíaco en el Caribe y bueno, pues donde hay un sector turístico importante y bueno, pues tenemos nosotros una central Wärtsilä, interesante porque opera con motores con el gas propano y también tenemos un sistema de baterías ahí que también apoya mucho a la operación de esta planta y además generación solar, ¿no? Entonces, está muy interesante cómo se conforman todos estos activos en un sistema realmente pequeño, pero con gran factor de disponibilidad y confiabilidad. O sea, realmente la red está operando todo el tiempo, ¿no? Y con muy buena eficiencia y la verdad también muy buenos costos para el sector hotelero que está ahí. Y bueno, pues otro ejemplo que tenemos también en un lugar paradisíaco, ¿no? Que es en Punta Cana, en República Dominicana. Casi toda la generación es de nosotros, de Wärtsilä, y es un sistema aislado. Y precisamente decidieron hacer un sistema aislado que es relativamente pequeño, pero precisamente porque la red de República Dominicana estaba muy inestable, ¿no? Había muchos apagones. Entonces, para mejorar la confiabilidad, dado que hay hoteles pues realmente muy importantes ahí y una industria turística bien importante que necesita confiabilidad. Imagínense estar en un hotel que de repente se va la luz, hay un apagón y bueno, no tienes aire acondicionado, no tienes una serie de cosas que bueno, es realmente importantísimo, es crítico, ¿no? Para ellos. Entonces, también ahí hay una red local bien importante con nuestra tecnología en Punta Cana. Y bueno, pues así también podríamos hacer varios ejemplos. Y yo creo que sí es posible, ¿no? Inclusive aunque sean sistemas pequeños, realmente tener un gran nivel de confiabilidad
y costos realmente interesantes. Muchas gracias. Mira que a mí también se me ocurren algunos ejemplos de lugares paradisíacos que caben perfectamente un microgrid en México, pero bueno, pues ojalá lleguemos ahí. Tenemos aquí otra pregunta que yo creo que esta Ivette nos puede ayudar a contestar, que dice, ¿cómo van a incorporar los sistemas de transmisión y distribución nueva tecnología para subestaciones? Por favor, Ivette, muchas gracias. Sí. Estas soluciones que estábamos comentando del lado de transmisión, que son los FACTS, Flexible AC Transmission Systems, son soluciones independientes de la subestación. Es decir, puede haber una subestación existente, infraestructura existente, y lo que haces es instalar este sistema de compensación en paralelo. Entonces, lo bueno de estos sistemas es que no importa si es o más bien, lo que ayuda es a que de la infraestructura existente puedas sacar más, ¿no? Y puedas tener mucho más megawatts de lo que tienes hoy. Sin duda, un sistema nuevo ya diseñado con FACTS, bueno, será mucho, mucho, mucho mejor, pero a la infraestructura existente el día de hoy, nuestras subestaciones, el día de hoy, lo que puede ayudarnos estos FACTS es a incrementar nuestra potencia, que es básicamente la potencia que usamos, ¿no? Entonces, es la buena noticia de la tecnología, que se adapta. Claro, nos comentaste en tu intervención que los costos de estos sistemas se integran a las tarifas. En este caso sería la tarifa del sistema de la red de transmisión o de distribución, ¿cierto? De transmisión, básicamente. Así funciona en la mayoría de los países, pero exacto. Como cualquier inversión de transmisión, cualquier expansión de la red, optimización de la red, mantenimiento, se mete en la tarifa y así es como se recupera el valor, ¿no? Estos sistemas serían. De acuerdo, suena excelente. Pues no identifico ninguna otra pregunta más. Yo quisiera entonces darles las gracias a todos ustedes. Me parece que ha sido muy, muy útil, muy ilustrativo los ejemplos específicos. Este comentario es de Rosanetti Barrios, es un llamado atento al diálogo abierto. Nos urge un diálogo abierto, esa planeación en la que todos participemos, en las que todos llevemos nuestras ideas a la mesa para mejorar la estabilidad de la red. Ojalá se reciba del otro lado ese llamado al diálogo, sus aportaciones valiosísimas, y pues de mi parte no queda más que agradecer mucho nuevamente el que me hayan permitido coordinar la mesa, y un gusto poderlos saludar. Muchas gracias. Gracias a todos.